Buenas noches, voy a hablar sobre trastornos hipertensivos del embarazo. Los objetivos que voy a definir en esta exposición son definir los trastornos hipertensivos, conocer la fisiopatología, la clasificación de acuerdo al Working Group y conocer los criterios de severidad de esta enfermedad. Como introducción y epidemiología, tenemos como introducción que los trastornos hipertensivos del embarazo son una complicación más frecuentes y graves en el embarazo, y actualmente constituye una de las principales causas de morbimortalidad materna fetal en muchas partes del mundo. Complica entre el 3 al 22% de embarazos en el mundo, y en Estados Unidos complica del 3 a 8% de embarazos, siendo la segunda causa de mortalidad materna luego del embolismo pulmonar. En Perú, datos actualizados del año pasado, de acuerdo a la muerte materna según causa de fallecimiento, comparando con el año 2018 y 2019, vemos que en el año 2018 los trastornos hipertensivos fueron la primera causa de morbimortalidad, siendo en un porcentaje de 21.8%. Y actualmente el año pasado, se vio desplazado al segundo lugar con un 18.5%, ¿no? Epidemiología en el Perú, actualmente en el año 2019 sigue siendo la segunda causa de muerte materna, con un 18.5%. La incidencia de los trastornos hipertensivos del embarazo en población que está hospitalizada son 10 al 15%, y la incidencia de preeclampsia generalmente en todos los embarazos sigue siendo igual, ¿no? Que es un 5 a un 7%. Hablando de regiones acá en el Perú, la incidencia de los trastornos hipertensivos es mucho mayor en la costa comparado con la sierra, y la mortalidad materna sigue siendo mayor en la sierra que en la costa, ¿no? Como vemos en el gráfico, en la sierra es un 45% y en la costa un 37%. Y con respecto a las características de la enfermedad, no hay ninguna diferencia en ambas regiones. Pero en Lima, acá en Lima, en la costa, y exclusivamente en el Instituto Nacional Materno Perinatal, se hizo un estudio de 10 años, ¿no? Desde el 2003 al 2013, y se encontró que los trastornos hipertensivos son la primera causa de mortalidad materna, alcanzando un 43%, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013, de un total de casi 17.000 partos, el 8.4% estuvieron complicados con hipertensión arterial y el 5.74% estuvieron complicados con preeclampsia y eclampsia. Dentro de los factores de riesgos para preeclampsia sacados recientemente, la COG sacó estos factores de riesgo en junio de este año, y empezando por la nuliparidad, ¿no? También gestaciones múltiples, embarazos que tuvieron previamente preeclampsia, una hipertensión crónica, diabetes pregestacional, la diabetes gestacional, trombofilia, el lupus eritematoso sistémico, el índice de masa corporal mayor a 30, el síndrome antifosfolipídico, la edad materna mayor a 35, las enfermedades renales, las técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro y el apnea obstructiva del sueño, ¿no? Todos estos son factores de riesgo para que pueda una gestante tener preeclampsia, ¿no? Definiciones: hablamos de una gestante hipertensa a toda paciente gestante que se le ha encontrado una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Estas tienen que ser tomadas en 2 oportunidades con un intervalo mínimo de 4 horas, y la gestante tiene que estar sentada y en reposo. Pero si encontramos una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 en una sola ocasión, ya no será necesario repetir la toma, puesto que ya se confirma que es una gestante hipertensa. La proteinuria es definida como un dosaje de proteínas en orina mayor de 300 miligramos o más, tomadas en 24 horas.
Y la sospecha de proteinuria es la presencia de proteínas de una cruz al azar en una tira reactiva o de dos cruces en el ácido sulfosalicílico, tomadas al azar. En caso de proteinuria negativa o que tengas trazas, se va a repetir a las 4 o 6 horas eh, por 24 horas, ¿no? De acuerdo a la fisiopatología, para saber los trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos que conocer bien cómo es la placentación normal. La placentación normal, lo que ocurre es que el citotrofoblasto fetal invade las arterias uterinas espirales maternas, reemplazando el endotelio, y las células se diferencian en citotrofoblastos endotelioides. O sea, lo que ocurre es que durante el embarazo estas células del citotrofoblasto invaden a las arterias uterinas a nivel del endotelio y conforme pasa la edad gestacional hace que esta arteria uterina espiral tenga una vasodilatación fisiológica para que ocurra una mayor oxigenación materna fetal, ¿no? Acá también vemos otro gráfico donde las células del citotrofoblasto invaden el endotelio de las arterias uterinas espirales, haciendo que este vaso se dilate y el flujo sanguíneo materno sea mayor, ¿no? Es lo que es la presentación normal. Y en la invasión trofoblástica, o sea, cuando ocurre la placentación, debemos saber que hay dos oleadas. La primera oleada que ocurre entre las 10 y 16 semanas, donde hay una invasión decidual de las arterias uterinas, y en la segunda oleada que ocurre entre las 16 y 22 semanas, donde hay una invasión miometrial, ¿no? Como podemos ver en el gráfico, lo normal es que las células del citotrofoblasto que invaden el endotelio de las arterias uterinas espirales lleguen hasta el miometrio y hagan una vasodilatación, ¿no?, de este vaso. Pero en la preeclampsia no ocurre eso, sino que las células del citotrofoblasto solamente se quedan en el endotelio de esta arteria uterina espiral, no invaden al miometrio, se quedan ahí y hacen que esta arteria no haga una vasodilatación, o sea, al contrario, que haga una vasoconstricción, y por eso que el flujo sanguíneo materno-fetal en la preeclampsia o en el trastorno hipertensivo disminuye, pues es por ello que también pueden ocurrir fetos con RCIO, ¿no? Para conocer la fisiopatología sabemos que aún no se conocen con exactitud su etiología, ni tampoco su patogénesis, pero sí hay 5 teorías, ¿no?, de las cuales están el desarrollo normal placentario, factores inmunológicos, factores genéticos, la disfunción endotelial sistémica, que es la más estudiada, y la inflamación infecciosa. La presentación anormal placentario, se dice que en la preeclampsia las células del citotrofoblasto infiltran a la porción decidual de las arterias espirales, pero no llegan al segmento miometrial como habíamos hablado, ¿no? Por lo tanto, estas arterias no se transforman en canales vasculares de gran capacitancia, sino que se mantienen estrechas, lo que resulta en una hipoperfusión placentaria. ¿Qué conlleva esto? Una muerte fetal en el segundo trimestre, un infarto placentario, que puede ser también un DPP o un RCIU con o sin preeclampsia. Acá vemos una imagen de lo que ocurre en la preeclampsia, que ya habíamos hablado, que las células de citotrofoblasto invaden las arterias espirales, aumentando la capacitancia y aumentando el flujo vascular materno-fetal, lo que no ocurre en la preeclampsia, ¿no? En la adaptación inmunológica, hay estudios epidemiológicos que apoyan el concepto que en la preeclampsia existe una mala adaptación materna a los antígenos paternos fetales, ¿no? Esta teoría de exposición limitada al semen de la pareja es la explicación más plausible del mayor riesgo de preeclampsia en mujeres, sobre todo en nulíparas, en multíparas con nueva pareja que tienen periodos intergenésicos largos, o usuarios de anticoncepción de barrera y que han concebido a través de una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. También hay factores genéticos. Otra teoría es factores genéticos. Una predisposición genética de la preeclampsia sugerida por las siguientes observaciones. Por ejemplo, las primigestas con antecedentes familiares de preeclampsia tienen 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad y las pacientes que ya tuvieron preeclampsia en un embarazo anterior
este riesgo se multiplica 7 veces, ¿no? Esposas también de hombres con productos de embarazos con preeclampsia y mujeres que quedan embarazadas de hombre cuyo producto de embarazo anterior con otra mujer tuvo preeclampsia. Los factores genéticos, se habla de dos proteínas como la SFLT1 y la FIT, que se localizan en el cromosoma 13, es por eso que se habla que los fetos que tienen trisomía 13 aumentan el factor de riesgo para preeclampsia. También se habla de las mutaciones en el locus 12q del cromosoma 12, que también pueden estar relacionadas a que a esta paciente haga un síndrome de HELLP, pero no preeclampsia aislada, lo cual sugiere factores genéticos diferentes. Y esta es la teoría más estudiada, que es la disfunción endotelial sistémica, donde vemos que hay factores angiogénicos y factores antiangiogénicos. Los factores angiogénicos tenemos al VEG y al PIG, que son potentes promotores angiogénicos por el trofoblasto, y la sustancia de mayor importancia, que es el SFLT1, que es un potente antiangiogénico, que al unirse a las dos proteínas angiogénicas las inactiva, ¿no? Es por eso que la sobreproducción de SFLT1 causaría un desbalance angiogénico y se ha demostrado su alta concentración en la preeclampsia. También otra teoría es la inflamación e infección, que por ejemplo una fuerte inflamación sería causante de la disfunción endotelial. El paso por la placenta a la circulación materna de macropartículas de trofoblasto, 3 veces mayores en la preeclántica que en gestantes normales, ¿no? Estas macropartículas se dice que llevan las proteínas antiangiogénicas, que es el SFLT1, que está fuertemente relacionada al estado preeclántico. Y también se ha demostrado que pacientes que tienen ITU o enfermedad periodontal también tienen mayor tener preeclampsia. Hablar de la clasificación de los trastornos hipertensivos, solamente hay 4, ¿no? Según la Working Group, tenemos la hipertensión gestacional, la preeclampsia-eclampsia, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Vamos a hablar cada uno de ellos. La preeclampsia, la hipertensión gestacional es la elevación de la presión arterial en ausencia de proteinuria encontrados en una gestante de 20 semanas a más o diagnosticado por primera vez en el puerperio. La preeclampsia es el trastorno de la gestación que se presenta después de las 20 semanas, caracterizado por la hipertensión arterial que está asociada a proteinuria, ¿no? Hablando de preeclampsia, antes se dividía en preeclampsia leve y preeclampsia severa. La leve es aquella que presenta una presión arterial sistólica menor de 160 y diastólica menor de 110 y que tienen una proteinuria cualitativa de una cruz en el test de ácido sulfosalicílico o de 2 cruces en la tira recta. O que tengan también una proteinuria cuantitativa mayor de 300 miligramos y menor de 5 gramos en orina de 24 horas. Y la preeclampsia severa es aquella preeclampsia asociada a presión arterial sistólica mayor de 160 y o diastólica mayor o igual a 110, ¿no? Y también o que tengan evidencias de daño de órgano blanco con o sin proteinuria. En la tercera clasificación, la hipertensión crónica, cuando la presencia de hipertensión arterial es diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación. También se le considera en pacientes que no tuvieron condón prenatal, cuando los valores de presión arterial no se controlan pasadas de las 12 semanas del parto. La hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada son las pacientes con hipertensión crónica ya diagnosticadas antes de las 20 semanas, pero que después de las 20 semanas presentan proteinuria o elevación marcada de la presión arterial o que tengan también compromiso de órgano blanco, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de severidad? Los criterios de severidad conocemos que son 7, según la COG, presentada en junio del 2020. Una es la presión arterial sistólica, que tiene que ser mayor a 160, o una presión arterial diastólica que tiene que ser mayor o igual a 110, tomadas en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia, a menos que se inicie un tratamiento antihipertensivo antes de este tiempo. El otro es las plaquetas, que es considerada como trombocitopenia, que tiene que ser menor a 100.000. El otro criterio es el deterioro de la función hepática, que es indicado por el aumento de concentraciones en sangre de enzimas hepáticas hasta el doble del límite superior de la concentración normal, o sea, tiene que ser el doble. O también dolor severo persistente en el cuadrante superior derecho o epigástrico, que no responden a medicación y no se explica por diagnósticos alternativos. El otro es la insuficiencia renal, medido con una concentración sérica de creatinina superior a 1.1
o duplicación de la concentración sérica de creatinina en ausencia de otra enfermedad renal. Edema pulmonar es el otro criterio es la cefalea, pero la cefalea tiene que ser de inicio reciente, que no responde a medicación y no contabilizados por diagnósticos alternativos, pero este dolor de cabeza tiene que ser una cefalea holocraniana, ¿no? Y el otro son los trastornos visuales, que pueden ser escotomas, ¿no? Y las conclusiones que llegamos en este tema es que la placentación anormal con hipoperfusión placentaria consecuente es el proceso desencadenante de la fisiopatología de la preeclampsia. El factor básico que produce un proceso de placentación anormal no se ha demostrado aún. El inicio y la evolución de la preeclampsia se comprende mejor multifactorialmente, y las alteraciones funcionales de los factores angiogénicos provocados por la liberación importante de la proteína antiangiogénica, que es la SFLT1, que ocasiona una lesión endotelial, y obviamente conocer la clasificación de los trastornos hipertensivos y los criterios de severidad nos llevarían a un correcto manejo multidisciplinario. Gracias.